momentos tan graves donde vuelve el imperialismo a asediar a las repúblicas libres, nosotros y la sociedad de escritores, como siempre, al lado de Cuba y de los pueblos democráticos libres. Muy bienvenido, primer subsecretario Armando Guerra. Queremos expresar nuestra máxima solidaridad como gremio de escritores en Chile. Siempre el pueblo cubano ha estado en nuestro país, especialmente para las catástrofes de la naturaleza. La cultura, por cierto, es algo que no se puede bloquear y aquí estamos desde el colectivo de escritores SECH apoyando al pueblo cubano. Creo que la labor que realiza la solidaridad, y yo hablo de la solidaridad en general, de los movimientos de solidaridad, esos que están organizados en todas partes del mundo y que ya son más de 2.000 en más de 152 países, incluido Estados Unidos, incluido Israel, aunque voten en contra de la aplicación del bloqueo, es decir, a favor de la aplicación del bloqueo en Naciones Unidas. En sus países también hay movimientos de solidaridad, igual que ustedes, que están a favor de que se elimine el bloqueo. Y yo creo que también eso es importante decirlo para que todo el mundo lo conozca, para que todo el mundo sepa de que las decisiones, en este caso, de esos dos gobiernos, no tienen nada que ver con las decisiones de sus pueblos con relación a la injusticia que se está cometiendo con Cuba, en ese sentido. Las afectaciones, hoy en día, yo diría, como cubanos, los tres cubanos que estamos aquí lo sabemos, lo disfrutamos, como digo yo, todos los días, el bloqueo. En Cuba se siente el bloqueo todos los días. Uno lo siente, como explicaba nuestro canciller, por las implicaciones de afectaciones económicas que eso implica para nosotros, para el desarrollo, sobre todo. Y limitaciones que, por supuesto, tenemos en el país, con muchas cosas que en otro momento podríamos adquirir de maneras más naturales, como ocurren en el mundo entero, y que por la ley del bloqueo para nosotros se convierte en algo difícil de resolver. Los ejemplos se han puesto por nuestro canciller en todas las asambleas de Naciones Unidas, dando ejemplos concretos de cómo bancos son afectados, cómo afecta eso la salud para nosotros, en el sentido de que podamos vernos limitados a adquirir determinados medicamentos a veces, o que para adquirirlos muchas veces tenemos que pagar 5 veces su valor. Y yo creo que esa es otra cosa que también les puede representar a ustedes o ejemplificar cuál es la actitud del pueblo cubano con relación al bloqueo. A pesar de que, como repetimos ahora, esta aplicación de la ley Helms-Burton ya nos endurece ese bloqueo tradicional que tenemos todos los días. Y yo creo que la manera en que nosotros la hemos estado enfrentando ha sido un ejemplo para el resto de los pueblos. Digo esto porque, y sin chauvinismo de ningún tipo, porque a pesar de eso, nuestro pueblo ha estado en capacidad de brindar solidaridad también a muchos pueblos del mundo. Yo siempre que me hablan de bloqueo digo, ¿cuánto podríamos hacer los cubanos si no estuviéramos bloqueados? ¿Cuánto más podríamos hacer por otros pueblos a los que hemos ido a brindar salud o educación si no estuviéramos bloqueados? Esa cifra yo creo que va a ser muy difícil, ningún matemático tendría la capacidad de sacarla. Pero lo que sí es elemental, tendríamos más capacidad de poder ayudar mejor a otros pueblos si no estuviéramos bloqueados. Porque muchos de los recursos que a veces tenemos que invertir para enfrentar el bloqueo, podríamos destinarlo a otras cosas. Y creo que el bloqueo, además, increíblemente, el propio gobierno norteamericano se bloquea él mismo. Y digo esto porque por el desarrollo que hemos logrado alcanzar a pesar del bloqueo, desde el punto de vista científico y sobre todo en algunos medicamentos que son muy especiales para determinados padecimientos, que Cuba ha estado en disposición de ofertarlo para quien lo necesite, pero por el capricho del bloqueo los norteamericanos no lo pueden utilizar. Y son cosas que entonces están bloqueando a sus propios coterráneos con esa decisión, que parece absurda, pero es, como decimos nosotros a veces los cubanos,
es que los americanos no entienden cómo es posible que nosotros hayamos resistido tantos años de bloqueo. Yo creo que eso tiene una única explicación. Primero, que estamos convencidos de que si flaqueamos, desaparece la revolución. Ese es el sentido del bloqueo. El bloqueo, cuando surgió, lo decía así el memorando, es para lograr que por el hambre y la necesidad la gente no quiera a la revolución. Ese era el sentido siempre desde que surgió. Y todo lo que se ha hecho durante más de 50 años ha estado en función de eso. ¿Y qué ha pasado? Que eso no ha ocurrido en Cuba. Algunos habrán podido flaquear, algunos se han doblegado a los designios del imperio, como dicen por ahí, pero el pueblo en general no lo ha hecho. Si no, la revolución no existiría, si no, no estaríamos sentados ninguno de los que estamos sentados aquí en la Embajada de Cuba hoy. Entonces, yo creo que esa es la solución que el pueblo cubano le ha dado al bloqueo. Primero, enfrentarlo, y enfrentarlo con dignidad, porque sabemos lo que representa la revolución para nosotros. Lo que representa no solo incluso para nosotros, sino para lo que nosotros podemos hacer por los demás pueblos de América Latina y de otras partes del mundo, y que lo hemos hecho, como decimos los cubanos, sin pensarlo mucho. A lo mejor algunos de ustedes recordarán cuando ocurrió el terrible terremoto en Pakistán, la brigada médica cubana que fue allí. En aquel momento todavía no teníamos relaciones diplomáticas, ni oficiales. Y yo creo que ese fue un ejemplo de altruismo de nuestros médicos, porque enfrentaron una situación muy difícil, en condiciones climáticas exageradamente difíciles, y ahí estuvieron los cubanos. Entonces, yo creo que esos son los ejemplos concretos que demuestran cómo el pueblo cubano enfrenta el bloqueo. Lo enfrentamos así. Primero, con la dignidad de defender la revolución, con la unidad del concepto de que la revolución, si no es con todos los cubanos, no se logra. La revolución no la hacen los que dirigen la revolución la hace el pueblo. Y es por eso que siempre hemos tenido esa capacidad de enfrentar el bloqueo. Es difícil en la mañana, como decimos nosotros, levantarse y que una mujer cubana o una familia cubana tenga que pensar qué va a hacer de comida. Para los que están aquí sentados a lo mejor no es un problema, pero para los cubanos a veces sí es un problema. Como decimos nosotros, nuestras familias, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras esposas, yo creo que son el ejemplo más importante que podría existir de magia, porque hacen magia para alimentarnos, pero los cubanos estamos alimentados. Los cubanos no dejamos de comer, como en otras partes del mundo, muchas familias sí dejan de comer. Que a lo mejor no nos comemos lo que quisiéramos comernos, también. Pero esa es otra historia, como dice un programa humorístico en Cuba. Como muchas veces le puede pasar a alguien aquí, en este país, con un salario y todo, pero que no sabe qué va a comer porque no sabe si puede comer lo que quiere. Entonces, yo creo que esas son las cosas que a lo largo de los años la revolución ha ido demostrando. Primero, que no nos hemos rendido ante ninguna de las presiones del imperialismo. Segunda cosa, la palabra mágica en Cuba: vamos a resolver el problema. Y se resuelve el problema. A lo mejor, literalmente, resolver no es algo que se entienda mucho en muchas partes del mundo. En Cuba, cuando se dice que lo vamos a resolver, se resuelve. Y se soluciona en realidad el problema. Por cualquier vía, por cualquier camino, pero se llega a la solución del problema. Primero, por la atención histórica y la solidaridad histórica que ha entregado la SECH, la Sociedad de Escritores de Chile, con la Revolución Cubana puntualmente, y lógicamente, a raíz del contexto político actual, se supone, como lo decía Armando, compañero, de que hoy tenemos que marcar unidad con respecto a la solidaridad internacional en general contra la arremetida imperialista. En primer término, saludar al presidente de la SECH, a la vicepresidenta,
que en conjunto con nosotros, con la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, en camino el 26 de julio al acto central, esta actividad que se enmarca en este periodo tiene como objetivo central, más que nada, entregar nuestro saludo fundamental a todas las organizaciones que se encuentran acá presentes, tanto de la solidaridad activa, organizada, como a muchas compañeras que veo, compañeros de confederaciones, federaciones, sindicatos y partidos políticos. Un saludo en especial al compañero Eduardo Contreras, Relaciones Internacional del Partido Comunista de Chile, que nos acompaña esta tarde, noche, y que revitaliza, y así va a ser, a todo nivel, lo que el movimiento chileno necesita para, como decía Armando, buscar no solamente la unidad, la actitud, el estímulo, todo lo que significa que nosotros, inmersos en una sociedad y en nuestro país, lamentablemente, bajo un sistema netamente neoliberal a ultranza, nos ha llevado a hacer muy complejo el trabajo de la solidaridad con Cuba. Y lo digo así porque en realidad ha sido difícil. Hemos tenido que enfrentar una cantidad de actividades contrarrevolucionarias en un periodo bastante corto, a pesar de que esto viene desde muchos años, pero sí decir que hemos tenido la entereza, todas y todos, de mantener el movimiento chileno de solidaridad con Cuba en vida, de Iquique a Coyhaique.